En nuestro viaje hacia el interior, hemos descubierto la sombra, nuestro yo rechazado, la máscara que mostramos al mundo. Hoy vamos a excavar más profundo, hasta los cimientos de nuestra personalidad, para examinar una de las grietas más comunes y determinantes. Cuando hablamos de sanar las heridas de la infancia, solemos mirar hacia la madre. Ella representa el amor, el cuidado, la contención. Pero hay otra herida, más silenciosa y profunda, que muchas veces no se nombra, la herida del padre. En el lenguaje de la psique, el padre no es solo el hombre que nos engendró. Es un arquetipo, es el representante del mundo exterior. Es la estructura, la ley, la disciplina, la razón. Es la fuerza que nos empuja fuera del nido materno, que nos enseña a competir, a poner límites, a tener una dirección en la vida y a luchar por nuestras metas. El padre nos da nuestro apellido, nuestra primera conexión con la sociedad y la historia. Una figura paterna sana y presente nos proporciona un ancla, una sensación de seguridad en el mundo y la confianza para explorarlo. Pero ¿qué pasa cuando esa figura fundamental está ausente, es tiránica o está emocionalmente rota? ¿Qué pasa cuando el faro no funciona? Es la herida de la ausencia, del silencio, del ejemplo no dado, a veces, del amor que se ofreció, pero nunca se entendió. Y aunque creamos haberla superado, sigue allí, modelando nuestra forma de amar, de confiar, de existir. El alma humana se construye con las primeras miradas que recibe. Si esas miradas estuvieron vacías, si no hubo alguien que dijera «estás a salvo, puedes ser tú», una parte del alma se queda congelada en la espera. Crecemos buscando esa mirada en otros lugares, en otras personas, en cada vínculo que formamos. La herida del padre no siempre proviene de un padre violento o cruel. A veces viene de un padre ausente emocionalmente, distraído, distante. Un hombre que estuvo físicamente pero nunca realmente presente. Su cuerpo estaba ahí, pero su alma no. Y para un niño, esa ausencia es un vacío que grita. En ese silencio se graba un mensaje. Tengo que ser perfecto para que me vean. Tengo que ser fuerte para que me amen. Si muestro mi vulnerabilidad no valgo. Así nace la máscara de la autosuficiencia, la que dice, no necesito a nadie. Pero debajo, el alma sigue pidiendo un abrazo que nunca llegó. Jung decía que el padre es el símbolo de la ley interior, del orden, de la estructura. Cuando esa figura falla, el individuo crece sin brújula. Puede volverse rebelde o puede volverse rígido, pero en ambos casos, la herida sigue dictando el camino. Muchos hombres viven toda su vida intentando ser el padre que no tuvieron, y muchas mujeres buscan en sus parejas el reflejo de aquel amor que les faltó. Así la herida del padre no se queda en la infancia, se hereda, se repite, se proyecta, y hasta que no se hace consciente, sigue eligiendo por nosotros. A veces se manifiesta como una búsqueda constante de aprobación, otras como miedo a la autoridad, dificultad para confiar o una necesidad incesante de demostrar valor. Y cuando el alma se agota de tanto demostrar, aparece el vacío. Ese momento en el que te das cuenta de que no importa cuánto logres, el reconocimiento que esperas no llega porque sigues esperándolo del mismo lugar, del padre interior que no te miró. El primer paso para sanar esta herida es reconocer que hubo una ausencia. Y eso duele. Duele aceptar que quien debía protegerte no supo cómo hacerlo. Duele admitir que una parte de ti creció sola, sin guía, pero solo al reconocerlo, puedes dejar de culparte por lo que no recibiste. El niño interior necesita escuchar que no fue su culpa. Durante años cargaste con el peso de creer que, si hubieras sido diferente, él te habría amado de otro modo. Esa creencia es una cadena invisible. Romperla no es odiar al padre. Es entender que también él fue hijo de su propia historia, que quizá nunca sanó sus heridas, y te entregó lo único que sabía dar, su silencio. El perdón verdadero no es justificar, es comprender sin negar el daño, es poder decir no estuvo y eso me marcó, pero ya no me define. Porque cuando dejas de esperar que tu padre cambie, recuperas tu poder interior. Sanar la herida del padre no es una reconciliación con él,
Es una reconciliación contigo, con esa parte tuya que sigue buscando aprobación, con ese impulso de demostrar que vales, con ese miedo de no ser suficiente. Solo cuando abrazas al niño que aún busca al padre, el alma empieza a sanar. Hay quienes crecieron con un padre que imponía respeto a través del miedo, otros, con uno que nunca estaba, siempre trabajando, siempre ausente, y algunos, con uno que estaba, pero emocionalmente cerrado. En todos los casos, el efecto es el mismo. El niño aprende a desconectarse de su emoción para sobrevivir. Aprende que sentir es peligroso, que depender de alguien es debilidad, que llorar es vergonzoso. Y así, la herida del padre se transforma en una coraza que impide la intimidad real, porque para conectar con otro, primero hay que permitirse necesitar, y si aprendiste que necesitar es peligroso, entonces te proteges del amor, aunque lo anheles. Sanar esta herida implica reconciliarte con la figura del padre dentro de ti, no con el hombre real, sino con el arquetipo, el principio de dirección, propósito y confianza. Cuando el padre interno se integra, aparece una nueva fuerza, la capacidad de sostenerte, de poner límites, de cuidar tu energía. Ya no buscas fuera la guía, la llevas dentro, pero para llegar ahí hay que atravesar el duelo de no haber tenido lo que necesitabas, y ese duelo no se resuelve en un día. Es un proceso de despedida, despedirte del ideal de padre que imaginaste y aceptar al padre humano que tuviste. El duelo no es solo tristeza, también es rabia, decepción, confusión, incluso culpa por sentir todo eso. Durante años, esa mezcla se mantuvo reprimida, escondida bajo la máscara del adulto funcional. Pero el alma no olvida. Cuando decides sanar, el inconsciente abre esa caja sellada y te invita a mirar adentro. Ahí aparecen recuerdos, frases, gestos, miradas que creías superadas. No regresan para torturarte, sino para liberarte. Sanar la herida del padre es permitirte sentir esa rabia contenida sin volverte su esclavo. Es llorar la ausencia sin convertirte en víctima. Es comprender que debajo de todo ese dolor hay una necesidad pura, ser visto, ser reconocido, ser amado tal como eres. Y ese reconocimiento, aunque no venga de afuera, puedes ofrecértelo tú. Cada vez que te tratas con respeto, cada vez que confías en tu intuición, cada vez que te eliges sin justificarte, el padre interior se fortalece. Ya no es una figura externa, es una presencia interna que te sostiene. El arquetipo del padre, decía Jung, representa el puente entre el alma individual y el mundo. Sin esa energía integrada, uno vive a la deriva. No sabe hacia dónde ir, ni cómo sostener lo que siente. Por eso, cuando sanas la herida del padre, comienzas a encontrar dirección, no porque alguien te la dé, sino porque nace de dentro. A veces, sanar esta herida implica permitirte ser el padre que necesitaste, no hacia los demás, sino hacia ti mismo. Significa aprender a cuidarte, a proteger tus límites, a hablarte con firmeza cuando te saboteas, a sostenerte cuando el mundo parece derrumbarse. Esa es la madurez emocional real, convertirte en tu propio sostén sin endurecer el corazón. Durante generaciones, la figura del padre se asoció al poder, la autoridad, la exigencia. Pero la nueva conciencia nos invita a resignificarlo. El verdadero padre interior no impone, guía, no castiga, orienta, no exige perfección, inspira confianza. Cuando esa energía despierta dentro de ti, la vida cambia de textura. Ya no te persigue la sensación de estar fallando, simplemente avanzas con claridad, con una paz silenciosa, como quien por fin encontró el norte que buscaba. La ausencia del padre deja un eco, el miedo a sostenerte solo. Por eso muchos buscan figuras que los dirijan, jefes, gurús, parejas fuertes. Buscan un padre disfrazado de líder. Pero tarde o temprano, el alma se cansa de proyectar, y entonces te enfrentas al vértigo de tener que sostenerte por ti mismo. Ese momento, aunque parece caída, es en realidad renacimiento. El alma madura cuando aprende a ser su propio padre y su propia madre, cuando puede cuidar sin ahogarse, guiar sin dominar. Ese equilibrio
es la base de la libertad interior. Sanar la herida del padre también implica reconciliarte con la energía masculina en ti. No importa tu género, todos la tenemos. Esa energía no es dureza, es dirección, no es control, es presencia. Cuando sana se transforma en fuerza tranquila. Vivimos en una cultura donde la figura masculina ha estado distorsionada por siglos. Muchos hombres crecieron sin aprender a expresar ternura, y muchas mujeres crecieron temiendo la fuerza masculina. Ambos extremos son heridas del mismo origen, la desconexión del principio paterno sano. El trabajo interior consiste en devolverle su dignidad, en reconocer que la fuerza puede ser compasiva, que la firmeza puede ser amorosa, que el poder puede proteger sin dominar. Cuando esa comprensión se asienta, el alma se equilibra. Ya no necesitas luchar contra la autoridad ni someterte a ella. Eres tu propia autoridad. Esa es la verdadera libertad, vivir guiado por tu voz interior sin miedo ni arrogancia. A veces esa voz te dirá descansa, otras avanza, y aprenderás a confiar en ambas porque el Padre interior no es un juez, es un guía. Poco a poco, la relación con la figura real del Padre también puede transformarse. Quizás nunca te pida perdón, quizás nunca te diga lo que esperabas oír, pero ya no lo necesitas. El perdón deja de ser una transacción para convertirse en comprensión. Puedes mirarlo y ver a un hombre con sus propias sombras, sus miedos, sus limitaciones, sus silencios. Y al verlo, algo dentro de ti se libera. Sanar no significa reconstruir la relación externa, significa cerrar la herida interna. Porque lo que te dolió no fue solo su ausencia, fue la forma en que interpretaste esa ausencia, fue la historia que te contaste. No valgo lo suficiente para que se quede. Esa historia puede reescribirse, y tú eres el único que puede hacerlo. Reescribirla no borra el pasado, pero cambia la dirección de tu vida. Dejas de vivir desde la herida y comienzas a vivir desde la elección. Ya no actúas para compensar, actúas por coherencia. Y en ese instante, algo cambia para siempre. Cuando logras mirar tu historia con compasión, dejas de ser prisionero de ella. Comprendes que el Padre no fue el villano de tu vida, sino el mensajero que te empujó a despertar tu propia autoridad interior. El dolor que vino de su ausencia fue, en realidad, la invitación más profunda a descubrir tu propia presencia. La herida del Padre te enseñó a buscar fuera. La sanación te enseña a volver dentro. Hay un momento, casi imperceptible, en que el resentimiento se disuelve. No porque haya desaparecido todo el dolor, sino porque ya no tiene sentido sostenerlo. La energía que antes usabas para culpar se transforma en comprensión. Empiezas a ver que cada generación actuó desde su nivel de conciencia y que el linaje se sana cuando alguien se atreve a detener la cadena. Esa persona eres tú. Sanar la herida del Padre es cortar con los patrones de exigencia y autoabandono que se transmiten inconscientemente. Es permitirte fallar sin sentirte indigno. Es aprender a pedir ayuda sin vergüenza. Es poder mirar al cielo, sentir el peso de tu historia y decir, honro de dónde vengo, pero elijo un camino diferente. Entonces ocurre algo sutil pero poderoso. El alma se endereza. La espalda se alinea, la voz se afirma, la mirada se aclara. Sientes que puedes caminar por la vida con una dignidad tranquila. No es arrogancia, es pertenencia. Ya no estás buscando un padre afuera, porque lo llevas dentro. En ese instante, el amor deja de ser una carencia y se vuelve un estado. Amas sin mendigar, das sin miedo a perder, recibes sin sentir deuda. Y esa forma de amar no surge de un ideal, sino de una reparación profunda. La herida del Padre te enseñó la importancia del respeto, la dirección, la estructura. Pero ahora sabes que esas cualidades no necesitan dureza, solo coherencia. La autoridad interior no grita, se sostiene, y esa energía es la que guía los próximos pasos de tu evolución. Cuando integras la figura del Padre interno, el mundo exterior también cambia. Dejas de atraer relaciones donde tienes que demostrar tu valor.
Dejas de buscar jefes, parejas o amigos que representen el amor no recibido. Tu vibración cambia porque ya no emana carencia, sino plenitud. Y la plenitud atrae plenitud. Sin embargo, hay una etapa más profunda en este proceso. Después de sanar la relación con el Padre, el alma comienza a ver otro patrón oculto: la repetición. Aunque hayas perdonado, aunque te sientas libre, descubres que ciertas dinámicas vuelven a aparecer. Distintas personas, mismas emociones, distintas situaciones, mismo desenlace. Es el eco del inconsciente, repitiendo la lección hasta que se vuelve conciencia pura. Ahí comienza el trabajo con los patrones que destruyen el alma, porque toda herida, si no se transforma, se repite. Y esa repetición es el llamado del alma que dice: todavía no has comprendido. Antes de poder romper esos ciclos, necesitas reconocerlos sin culpa. No eres débil por repetir, eres humano. El inconsciente no castiga, intenta completar lo que quedó interrumpido. Cada patrón es una oportunidad de ver más claro, de sanar más hondo. Pero para llegar a ese nivel de comprensión, debes soltar la necesidad de que tu historia sea distinta. Solo así puedes observarla con lucidez y sin juicio. Desde ese lugar nace el poder real, el poder de elegir distinto. Entonces entiendes que el propósito del dolor no era destruirte, sino obligarte a mirar en direcciones donde nunca te habías atrevido. Cada caída fue un mensaje, cada ausencia, una iniciación, y cada vez que volviste a levantarte, nacía en ti una nueva forma de sabiduría. El alma humana no se forja en los momentos fáciles, se forja cuando todo se derrumba, y aún así, eliges seguir con el corazón abierto. Esa decisión, seguir amando, seguir creyendo, seguir confiando, es la prueba de que la herida del Padre ya no manda en tu vida. Ahora sabes cuidar sin perderte, sabes poner límites sin cerrar el corazón, sabes sostener tu verdad sin necesidad de imponerte. Y eso es madurez espiritual, tener el poder de destruir pero elegir sanar. El Padre interior, una vez integrado, se convierte en una brújula. Ya no dirige tu vida el miedo, sino el propósito. Te guía hacia proyectos que te nutren, hacia vínculos que te reflejan, hacia experiencias que expanden tu conciencia. El pasado deja de ser una condena y se convierte en cimiento. Al sanar la herida del Padre, no solo te liberas a ti mismo, sino que también rompes la cadena para las futuras generaciones. Y en ese punto del camino, cuando crees que la historia se ha cerrado, el alma susurra una nueva revelación. Aún quedan patrones que te atan al dolor. Exploraremos esos patrones invisibles que parecen escribir nuestra vida sin permiso. Esas repeticiones que sabotean el amor, la abundancia, la paz. Y ese patrón, o influencia, es igual de poderosa, quizás incluso más primitiva, que configura nuestro universo interior, nuestra capacidad de sentir, de conectar, de amar y de ser amados. Una figura cuyo abrazo puede ser el paraíso, pero cuya herida puede ser una forma sutil y devastadora de asfixia. En el próximo episodio entraremos allí. Ha llegado el momento de hablar de la madre, porque la libertad no llega cuando olvidas tu historia, sino cuando dejas de repetirla. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte. Y ahora una pregunta para trabajar tu introspección. ¿Cómo ha influido la relación con tu padre, ya sea por su presencia o su ausencia, en la persona que eres hoy? Comparte tu experiencia en los comentarios si te sientes cómodo. Seguramente alguien necesite leerlo, porque no estamos solos. Nos vemos pronto.